Esta sería una réplica de la punta de la torre a 634 metros de altura. Su pico más alto. Hola mis amigos, bienvenidos a una aventura más. Estamos nuevamente en Tokio, Japón. Hoy vamos a visitar la torre más alta del mundo, la Tokyo Sky Free. Muy bien mis amigos, ya estamos en el interior de la torre. Ahora vamos a comprar los tickets. Konnichiwa. 3100. Bueno, para subir a toda la torre sale 3100 yenes. Muy bien, me van a traer, parece una guía en español. Ok. Ok. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Bueno, muy bien, me dieron un folleto en español, así que es fácil, va a ser fácil para mí entender un poco. Bien, acá estamos en un ascensor supersónico, digamos, es súper rápido. Llega hacia arriba en tan solo 50 segundos y agarra una velocidad de 600 metros por minuto, exactamente. Ya estamos en 200 metros, 250 metros. Uy, se te van tapando los oídos. Tiene una sensación parecida a cuando despega el avión. Se te revientan los oídos, te empiezan a llorar los ojos. Es como muy fuerte la subida. Mierda. Esto sí que está alto. Ahí se puede ver, estamos del lado donde está la Torre de Tokio, que está por acá. Miren el monte Fuji, el famoso monte Fuji, el que aparece en todos los animes, el místico volcán de Japón. Ahí se puede ver. Bueno, acá en vivo se ve impresionante. En la filmación no sé cómo se verá, pero en vivo se ve como que muy, muy bonito. Está todo nevado. Lo lindo de esta torre es que tiene los vidrios como inclinados. Entonces como que estás viendo así muy hacia abajo. Podés ver todo como que si te estás cayendo. Está muy buena la vista. Ahí podemos ver, está el templo Sensoji, donde ya estuvimos. Ahí no sé si se alcanza a ver. Así que acá tenemos la vista aérea del templo. Maravilloso. Gracias a Dios, gracias, gracias, gracias. Día hermoso, gracias Diosito por darme este hermoso día, mi último día en Tokio. Miren qué belleza, cómo se ve todo. Está realmente espectacular. Muy bien, acá mi amiga se acaba de suscribir. Suscripta. Yes, yeah. Suscripta a Karlov TV. Yeah, you? Yes. Yes, subscribe. Yes, subscribe. Yes, yes. Muy bien, muy bien. Arigatou gozaimasu. Vamos a ir en el sector de arriba. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Muy bien, subimos a otro ascensor súper rápido. Sube hasta arriba. Acá se puede ver la velocidad.
Bien, y ya estamos en el último piso de la Sky Free. Estamos a 450 metros de altura, es el último piso que se puede visitar. La torre continúa más arriba y miren esta hermosa vista que tenemos de la ciudad de Tokio. La mejor vista está acá, se puede ver toda la ciudad entera. Esto es maravilloso, realmente es una altura impresionante, parece que lo estás viendo como de un avión que está aterrizando. Yo creo que esta es la postal japonesa. Esto es Japón. Bien, aprovecho a contarles un poquito la historia de la Sky Tree de Tokio. La Tokyo Sky Tree es una torre de observación y de transmisión ubicada en Sumida, Tokio. Se convirtió en la estructura más alta de Japón en el año 2010 y alcanzó su altura total de 634 metros en marzo de 2011, convirtiéndola así en la torre más alta del mundo. La torre es el sitio principal de transmisión de televisión y radio para la región de Kanto. La antigua torre de Tokio ya no ofrece transmisión completa de televisión porque al estar rodeada de edificios, eso impedía el alcance de la señal a todo Tokio. Por eso construyeron esta torre, que es muchísimo más alta, y con esta se puede abarcar la señal de toda la ciudad. Tokyo Sky Free también se asemeja a una pagoda de 5 pisos del histórico Japón. Es uno de los símbolos japoneses más emblemáticos. La base de la torre tiene una forma similar a un trípode, es en forma de triángulo, lo que la hace muy estable, y a medida que va creciendo se va deformando y va tomando forma completamente circular. La torre cuenta con 2 pisos de observación, uno a 350 metros de altura y el otro a 450 metros, que es en el que me encuentro ahora. El último piso ofrece un recorrido en espiral, lo que va ascendiendo hasta llegar al punto más alto del observatorio, y está todo recubierto por vidrios, lo que hace una vista impecable de toda la ciudad en 360 grados. Bien, exploradores, hemos llegado al final de esta elevada aventura. Espero les haya gustado, hayan conocido un poco más de Tokio. Si les gustó este video, no se olviden de darle like. Acuérdense de suscribirse y activen la campanita para recibir la notificación cada vez que yo subo un video nuevo. Esto es todo por hoy. Nos vemos en la próxima aventura. Hasta la próxima, exploradores.